alguna vez será maravilloso, cantábamos, ¿cierto? ¿Usted cree que ha sido maravilloso? Yo lo creo porque el Señor nos ha visitado, mi amado hermano, he sentido su presencia, y si usted no la ha sentido, le invito a que abra su corazón, mi amado hermano. Y el día de hoy se me ha encomendado esta importante y responsable labor, ¿cierto? Que debo tomar con responsabilidad, de predicar la palabra del Señor, la cual se va a encontrar en Romanos capítulo 6. Voy a invitar a mi hermana Camila que me ayude ahí a buscar la palabra, y si usted tiene su Biblia, no dude en buscarla para que escudriñemos juntos la palabra del Señor. Y mis hermanos, les invito a que estén clamando en la palabra para que el Señor sea hablando a través de uno, ¿cierto? Que solo es un instrumento en la mano del Señor, pero que sea su voz solamente la que habla en nuestra vida. Amén. Vamos a ver en Romanos capítulo 6 y vamos a leer del 15 en adelante. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6, versículo 15. Amén. Vamos a leer varios versículos, pero vamos a leerlos rapidito. Amén. Amén. Si la van encontrando y pueden ponerse de pie en reverencia al Señor. Amén. Vamos. Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 22 vamos a leer. Amén. Amén. La vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Tome su asiento, mi hermano, y oramos por la palabra. Que el Señor le bendiga. Este hermoso mensaje, mis hermanos, le he puesto un pequeño título, y lleva por título Esclavos por amor, mis amados hermanos. En el pasaje que leímos de Romanos, ¿cierto? Es una carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, ¿cierto? Y le escribe acerca de ser siervos del Señor, ¿cierto? Porque lo que leímos, en ningún momento sale la palabra esclavo, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nos llama a que nosotros, nos dice que usted y yo somos siervos del Señor. ¿Y qué es ser siervos? Usted dirá, es servidor. No, mis amados hermanos, ser siervo es ser esclavo. Eso significa, ser siervo es ser esclavo, mis amados hermanos. Y la palabra, como lo dice claramente, antes, en el pasado, usted y yo éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Amén, un fuerte amén, porque éramos esclavos del pecado, mis amados hermanos. Cuando no conocemos al Señor, somos esclavos del pecado que domina nuestra vida, ¿cierto? Vivimos en base a nuestra concupiscencia, vivimos en base a lo que nosotros creemos correcto, entonces somos esclavos del pecado. Pero ¿qué ha hecho el Señor? ¿Qué ha hecho nuestro Dios maravilloso? Por medio de Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Amén? ¿Cuántos son libres? Amén. Un fuerte amén, mi amado hermano, porque el Señor nos ha libertado. El Señor, a través de su sangre preciosa, nos ha entregado esa libertad y ya no somos esclavos del pecado. Mis amados hermanos, ¿y por qué este mensaje se llama esclavos por amor? Porque, mi amado hermano, usted va a encontrar muchos mensajes hoy en día que está de moda, que nosotros tenemos que siempre buscar los primeros lugares, que tenemos que sacar el campeón que está dentro de nosotros. A las mujeres nos dicen que tenemos que ser empoderadas, ¿cierto? Las mujeres tienen que ser empoderadas por sobre el hombre. Esos son los mensajes que uno escucha hoy en día, ¿cierto? En el mundo, ¿cierto? Justificando el feminismo con el machismo, etc. Pero ¿qué nos dice su palabra? Hoy en día todas estas doctrinas falsas y vanas palabrerías han entrado a la iglesia, mis amados hermanos. Hoy en la iglesia podemos encontrar mensajes motivacionales,
¿cierto? Mensajes que te llaman a sacar tu yo, a fortalecer tu yo interior, a seguir tu corazón. Esos son los mensajes que hoy en día escuchamos en la iglesia, mis amados hermanos, lo cual es totalmente contrario a la palabra y eso también lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué nos dice el mundo y qué nos dicen hoy muchas iglesias? Con iglesia me refiero a nivel mundial, que nosotros, no sé si usted ha escuchado este mensaje, malinterpretado por cierto, cuando dicen que usted está por cabeza y no cola, que Dios lo ha puesto por cabeza y no cola, y con eso justifican que usted tiene que siempre anhelar los primeros lugares y la gente, no sé, lleva su ofrenda para poder tener bendición, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos enseña el Señor? El Señor nos enseña todo lo contrario. Incluso ese mensaje ni siquiera es para nosotros, porque está mal interpretado. Amén. Así que, ¿por qué es tan importante saberlo? Porque esta doctrina es muy sutil. Yo he visto videos, porque uno también tiene que aprender lo que están enseñando para ir colando, ¿cierto? Ir agilizando ahí el ojo clínico que se le llama en nuestra profesión, pero es para poder nosotros colar, como le llama nuestro pastor. Entonces, mis amados hermanos, es importante saber qué es lo que están enseñando para saber cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. Y si no tenemos palabra de Dios, podemos creer fácilmente a esta falsa doctrina. Esta falsa doctrina que le hacen ver un evangelio diferente al que presenta nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el evangelio que presenta nuestro Señor? El ser último. El que usted es esclavo del Señor. El que usted y yo vamos a recibir mala paga por servir a Cristo en esta tierra. Pero nosotros tenemos una heredad. Nosotros tenemos una promesa mayor en la eternidad. Allá está nuestra ciudadanía, no acá. Acá vamos a recibir lo peor. Pero nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está con Él en la eternidad. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que estos mensajes motivacionales entraron a la iglesia y parece ser una doctrina, ¿cierto? Bonita, parece ser una interpretación de la palabra bonita, pero es incluso antibíblico. Así que, mis hermanos, debemos tener cuidado porque el Señor nos llama a otra cosa. ¿Qué nos decía la palabra? Ser siervos. ¿Y qué es ser siervos? Ser esclavos. Amén. ¿Qué también pasa hoy en día? Hoy en día en la iglesia, si usted se fija, la iglesia y este mensaje, esta interpretación, a mí me causa algo en el corazón muy fuerte. Hoy en día la iglesia vive así, vive su vida a su manera, conforme a lo que cree que es correcto y usa a Dios como un amuleto. Sí, mis amados hermanos, hoy Dios se ha transformado en mi amuleto de suerte. Hay gente que vive así el evangelio, que tiene que hacer un trámite ya en el nombre del Señor, pero toda la semana pecó como quiso y vivió la vida como mejor le pareció, sí, pensando en agradar al Señor. Pero cuando tiene que hacer algo, ahí está el Señor, ahí se acuerda del Señor. Y eso no es a lo que nos llama el Señor hoy en día en su palabra. Y pasa que al Señor se le ve como este genio de lámpara al cual yo le pido deseos y me los cumple. Y usted va a escuchar y va a encontrarse con muchos cristianos que hoy en día dicen, no, a mí el Señor sabe y el Señor me concede todo lo que le pido. Yo sé que yo estoy mal, yo estoy en pecado, pero el Señor me concede todo lo que le pido. Y no está mal porque nos muestra la fidelidad del Señor y la misericordia. Pero mi amado hermano, ¿cómo estamos viendo a Dios? ¿Cómo estamos viendo al Señor? ¿Quién es el Señor para nosotros? ¿Es Él solamente el que nos ayuda, el que nos bendice? ¿O nosotros vivimos para Él? Porque a veces pareciera que nosotros vivimos para nosotros mismos y Dios solamente nos acompaña y nos bendice. Cuando en realidad nosotros debemos aprender que el Señor tiene un propósito para usted y para mí. Y debemos conocer ese propósito y vivir y caminar en ese propósito. No es caminar por el camino que yo creo correcto y Dios me bendice y me acompaña. No solo es eso, sino que nosotros debemos entender el propósito del Señor. Amén. Debemos tener cuidado de aquello, porque muchas veces le pedimos al Señor, pero ¿cuántas veces nos detenemos a preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué te puedo servir? Dios, ¿en qué puedo ser útil en tu vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Usted se lo ha preguntado al Señor? Si no, mi amado hermano, pregúntele, Señor, ¿en qué te sirvo? Muéstrame. No solamente nos dediquemos a pedirle, sino que aprendamos a ser buenos esclavos del Señor. Porque a eso hemos sido llamados, a ser esclavos del Señor, usted y yo. Y esta palabra muchas veces suele tener una connotación
es cierto, una persona sucia, una persona pobre, una persona que es mal categorizada, ¿cierto? Mis amados hermanos, y muchas veces en la tierra hemos podido ver esclavos que han sufrido mucho por los que los toman por esclavos, ¿cierto? Por señores que han sido malos con aquellos esclavos. Pero debemos entender algo. Nosotros somos llamados esclavos y nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es un Señor misericordioso. Es un Dios maravilloso, un Dios que tiene misericordia, porque si usted y yo estamos hoy aquí es por su misericordia. Porque nosotros podríamos haber muerto en el mundo cuando estábamos allá en el desierto vagando, en nuestras concupiscencias podríamos haber muerto y chao con la salvación. Así es, Señor. Sí, mis amados hermanos. Y si estamos aquí escuchando su palabra es solamente por su misericordia. Amén. Así que mis amados hermanos debemos entender y preguntarle al Señor, ¿en qué te puedo servir? Porque nuestro Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Como Padre nos cuida, como Padre nos bendice, ¿cierto? Y en la palabra también podemos encontrar que Jesús nos llama amigos, ¿cierto? Jesús en su palabra nos llama amigos. Usted lo puede encontrar en Juan 15:14. Ahí el Señor nos llama amigos. Pero mis amados hermanos, hay un pero ahí. No cualquiera es amigo de Jesús. Porque aquí hay personas que dicen, ya, pero ¿por qué tengo que ser esclavo si yo soy amigo de Jesús? Y tienen una relación hasta irrespetuosa, hasta burlesca con el Señor. Mis amados hermanos, somos amigos del Señor solo si hacemos su palabra. Amén, Señor. Gloria a Dios. Así nos podemos llamar amigos del Señor, porque a veces usamos a la ligera estos conceptos, ¿no? Si el Señor es mi amigo, pero estoy haciendo su voluntad, estoy haciendo su palabra. Amén, que el Señor nos ayude. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos renovar nuestro entendimiento. Nosotros del mundo venimos con muchas doctrinas erradas, incluso de otras iglesias. Entonces, el Señor, ¿qué tiene que hacer en nosotros? Renovar nuestro entendimiento. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de su palabra. Así es, mis amados hermanos. Y es real, yo lo he podido ver. He llegado con muchas doctrinas y siempre lo cuento, que he llegado con muchas doctrinas de otra iglesia, doctrinas erróneas, y acá el Señor ha renovado mi conocimiento para entender correctamente la palabra. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que desechemos todas estas creencias, todas estas ideas que nos distorsionan el Evangelio. Amén, porque eso es lo que hacen, solo confundirnos. Entonces, ¿qué es importante saber? Que somos esclavos por agradecimiento. Y usted dirá, pero ¿cómo vamos a hacernos esclavos por agradecimiento si éramos esclavos antes del pecado? ¿Cómo vamos a seguir siendo esclavos? Porque, mis amados hermanos, antes éramos esclavos del pecado y a veces no podíamos salir del pecado solos. No sé si a usted en el mundo le pasó que estaba luchando con algún pecado o alguna adicción. Muchas veces pasa. En el mundo se lucha con adicciones, con problemas muy complejos. Y solo no se puede. Hay gente que lleva años en tratamiento para poder salir, por ejemplo, del alcoholismo, de la drogadicción, y no se puede. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque somos esclavos de nuestra concupiscencia, somos esclavos del pecado. ¿Qué hizo Cristo? Como les decía en un comienzo, Cristo murió en la cruz, ¿cierto? Fue nuestro sustituto, porque nosotros debíamos haber muerto en esa cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Usted lo puede encontrar en el libro de Romanos. La paga del pecado es muerte. O sea, usted y yo solo merecíamos la muerte. Eso, nada más. Nada más. Para que tampoco nos volvamos egocéntricos, ¿cierto? Nosotros merecíamos la muerte. Nada más que eso. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó en la cruz por nosotros y su sangre hoy nos redime, su sangre nos limpia y su sangre nos justifica ante el Padre. Amén. ¿Y qué hace su sangre? Hoy nos permite ser libres, ¿cierto? Ser libres del pecado. Ya el pecado no me tiene aprisionada, no nos tiene aprisionados. Pero ahora, ¿qué hago yo en agradecimiento a eso tan grande, tan maravilloso que hizo el Señor? Me hago esclavo por agradecimiento. ¿Me hago esclavo de qué? Del Señor. ¿Usted es esclavo del Señor? Amén. ¿Seguro? Porque ahora vamos a ver cómo yo sé si soy un esclavo del Señor. Porque es fácil decir, amén, yo soy esclavo del Señor porque voy a todos los cultos. Pero no es solo eso, mi hermano. Ser esclavo del Señor. ¿Por qué le digo que ser esclavo del Señor? Hay puntos que son importantes en el cristiano para saber si usted es esclavo o no del Señor. Porque si bien somos salvos por gracia, los frutos son consecuencia de nuestra fe. O sea, los frutos que usted lleva no lo van a salvar porque el que salva solamente es Dios, ¿cierto?
Así es. ¿Cómo se demuestra? Por los frutos. Amén. Entonces, ¿cómo sé si soy un esclavo de Cristo? Punto número 1, primer punto. El esclavo de Cristo, bueno, el esclavo en general solo tiene un Señor. La palabra del Señor nos dice, uno no puede servir a dos señores, ¿cierto? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, ¿cierto? Amará a uno, menospreciará al otro. Un esclavo no puede tener dos señores. ¿Y qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que si usted dice, yo soy esclavo de Cristo, amén, pero está mirando el mundo, quiere decir que no es esclavo de Cristo. Si usted dice, yo soy esclavo de Cristo, amén, sí, yo estoy todos los días en el culto, pero si usted está murmurando, ¿es esclavo de Cristo, no? Que el Señor nos ayude. Porque cuando vamos viendo esos puntos minuciosos, empezamos a dudar muchas veces de nuestro amén, ¿cierto? Porque la palabra nos desnuda. La palabra, el Señor a través de su palabra escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. O sea, el Señor me muestra lo que yo hice esta mañana y nadie más lo vio, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, es importante entender que el esclavo de Cristo solo tiene un Señor, que es Cristo. Amén. ¿Y cómo podemos regirnos por nuestro Señor, cierto? A través de su palabra. Amén. Entonces, si nosotros estamos mirando el mundo, quiere decir que estamos en dos pensamientos. O sea que ya no somos tan esclavos de Cristo, somos como un pie adentro, un pie afuera. Y sabe que eso, mis amados hermanos, ¿qué nos dice su palabra? O eres frío o eres caliente. O eres hijo de Dios o hijo del diablo. No hay puntos medios, mis amados hermanos. No hay puntos medios. Nosotros tratamos de crear estos puntos medios para sentirnos bien, para no sentirnos tan mal, para no sentirnos tan pecadores. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros para que hoy pensemos a qué Señor estoy sirviendo. ¿De cuál Señor estoy siendo esclavo? ¿Estoy siendo esclavo del mundo? ¿Estoy siendo esclavo de mí mismo? Porque muchas veces nos volvemos esclavos de nosotros mismos. Y usted dirá, ¿pero cómo? Sí, de nuestras emociones muchas veces nosotros nos volvemos esclavos. ¿Por qué? Porque no podemos tomar decisiones correctamente, porque nuestras emociones nos tienen alborotada la vida. Y nos volvemos esclavos de nosotros. Esclavos de la pereza. Esclavos del mundo. Así que mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, porque si nosotros somos esclavos de Cristo, antes éramos esclavos del pecado y hoy que somos esclavos de Cristo, obedientes a su palabra. Y aquí nos vamos al segundo punto, mis amados hermanos. El segundo punto es que el esclavo se somete a su Señor. O sea, el esclavo es obediente de corazón, como leíamos en la palabra. El esclavo es obediente de corazón. ¿Usted es obediente al Señor? Bendito. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque muchas veces nos cuesta ser obedientes, ¿cierto? Pero la idea es que hoy, mis amados hermanos, esta palabra nos inste a poder levantarnos y a ser obedientes a nuestro Padre. Amén. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? Que el esclavo de Cristo es obediente a su Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Y de buen corazón. ¿Por qué? No es por miedo. Yo no voy a obedecer al Señor porque me da miedo quedarme. No, mis amados hermanos. No puedo obedecer al Señor porque me da miedo que me castigue. No, mis amados hermanos, porque ¿qué nos dice su palabra? Es obediente de corazón. O sea, nace en el corazón ser obediente al Señor, mis amados hermanos. Cuando es por miedo, ya no es de buen corazón. Cuando es por obligación, ya no es de buen corazón. Cuando es por vista, ya no es de buen corazón. Porque a veces también nos volvemos esclavos de los hombres, pero en el mal sentido del concepto, el mal sentido de la palabra, porque a veces pensamos que porque está el pastor tengo que hacer tal cosa. Y si no está el pastor no lo hago, total no me va a ver. Entonces no podemos tampoco ser esclavos y vivir. Gloria a Dios. El Señor le bendiga, mis amados hermanos. No sé si podemos poner la linterna. Amén. Yo no tengo ningún celular aquí. Gloria a Dios. El Señor le bendiga, mis amados hermanos. ¿Me escuchan, cierto? Amén. Amén. Ya, mis hermanos, vamos a continuar, yo creo, porque lo más importante es la palabra del Señor. Espero que el día de hoy nos vayamos reflexionando en esta palabra. Amén. Amén. Si alguien me puede prestar una linterna para agradecer. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga, mis
a llenar de gozo. No, mis amados hermanos, a veces la palabra nos va a doler. Sí, nos va a doler, nos va a quebrantar, nos va a hacer llorar, nos va a afligir. Pero ese es un buen signo. Es un buen signo, un buen síntoma, por decirlo de cierta manera. Que usted se aflija cuando una palabra le llega a su corazón es un buen signo porque quiere decir que a usted le importa agradar al Señor. Amén. Cuando no nos da ni frío ni calor la palabra, ahí preocúpese. Amén. Preocúpese si no le pasa nada con la palabra porque quiere decir que algo está pasando en usted. Amén. No es culpa del predicador si a usted se le predica verdad. Es que algo está pasando en usted. Amén. Así que mis amados hermanos, ¿por qué es importante entender este punto? Porque nosotros podemos decir, sí, yo soy obediente porque no sé, porque estoy en el coro. Amén. Pero mis amados hermanos, el Señor nos deja hartos mandamientos, por decirlo de cierta manera. El Señor, si bien la ley era para el conocimiento de pecados, ¿cierto? Y hoy vivimos por gracia. Pero el Señor también nos deja mandatos. Sí, mis amados hermanos, nos deja mandatos, nos deja estatutos. ¿Cuál es uno de estos mandatos? Orar sin cesar. ¿Estamos siendo obedientes a este punto importante? Orar sin cesar. Que el Señor nos ayude. Mis amados hermanos, la palabra primeramente es para quien la habla y también para ustedes, mis amados hermanos. Orar sin cesar es uno de ellos. ¿Lo estamos cumpliendo? Que el Señor nos ayude. ¿Qué otra cosa, mis amados hermanos, el Señor nos manda? Predicar el Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestro siervo ya hizo el llamado, ya segunda vez que hace el llamado, mis amados hermanos, que necesitamos obreros, porque ahora se vienen las campañas, mis amados hermanos. ¿Y cuál es su corazón? Su corazón es ser un esclavo de Cristo, ¿no? O su corazón es ser un esclavo de su trabajo, ser un esclavo de su vida, de sus afanes. Porque el esclavo de Cristo está, amén, heme aquí, Señor. El esclavo de Cristo dice, amén, heme aquí, voy a acomodar mi horario como sea, pero voy a estar sirviendo a mi Señor. Sí, mis amados hermanos. Así que a empezar a levantarnos, porque si hay varios puntos que nosotros no estamos haciendo, entonces no estamos siendo obedientes a su palabra. Amén. Y el Señor tiene misericordia, sí, tiene gracia todavía, sí, está la misericordia del Señor. Y le damos gracias por eso, mis amados hermanos. Pero debemos entender que no podemos abusar de su misericordia. Porque un día vamos a estar ante su presencia. ¿Y qué quiere que diga el Señor cuando usted esté ante su presencia? ¿Usted quiere que diga, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿O quiere que le diga, no te conozco, hacedor de maldad? Buena pregunta, ¿cierto? Para que empecemos a meditar. Porque nosotros no vivimos pensando en mañana, ¿cierto? Que mañana, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, esto, otro. Nosotros debemos vivir pensando que Cristo viene. Y que si yo me voy con Él, me va a pedir una cuenta. Y me va a preguntar, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Sí, mis amados hermanos, nos va a preguntar. ¿Y qué le vamos a decir? Es que el Señor no tenía tiempo, es que era tan difícil servirte, porque estaba todo el afán del trabajo. Pero mis amados hermanos, nuestro pastor ya nos ha enseñado que el Señor va a hacer comparaciones. Usted sabe que hoy en día hay gente que sirve en una casucha con piso de tierra. Así es. Y que es fiel al Señor. Muertos de frío, a lo mejor hasta con chalas, porque no tienen que vestirse, no tienen que ponerse de calzado. Y ahí están sirviendo al Señor. ¿Y qué le vamos a decir al Señor nosotros? Que tenemos aquí, gracias al Señor, esta sede. Que no estamos lloviendo, no sé, que estamos abrigados. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude a ser fieles en lo poquito, a ser obedientes, mis amados hermanos. Que nos dejemos de tener excusas con el Señor, mis amados hermanos, sino que nos levantemos en fe para seguir adelante. ¿Qué otra cosa nos manda el Señor? A no dejar de congregarnos. Dice su palabra, ¿cierto? No dejen de congregarse como otros que tienen por costumbre. Estamos siendo responsables con el Señor. Porque a veces somos muy responsables en la vida secular. Somos responsables en el trabajo, somos responsables en el estudio. A veces no hay ninguna clase que no hayamos perdido, a veces no hay ningún día de trabajo en el cual hayamos llegado atrasados. ¿Y por qué al Señor muchas veces nos cuesta? Y como les digo, mis amados hermanos, esta palabra es para todos. Porque a veces con el Señor nos cuesta, porque decimos, no, si el Señor entiende. Pero ¿cómo? El Señor entiende y mi jefe no entiende.
¿A qué Señor estamos sirviendo? Gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Qué otra cosa nos manda el Señor? Amar al prójimo. ¿Estamos amando al prójimo? Porque el siervo de Cristo, el esclavo de Cristo, ama a su prójimo. No hay mayor amor que este que el dar la vida, ¿cierto? Nos decía Cristo en su palabra. Él dio su vida por todos. Dio su vida por aquellos que le estaban maldiciendo. Dio su vida por aquellos que se estaban burlando de Él. Aquellos que estaban blasfemando acerca de Él. Él dio su vida por ellos. Y usted, mi amado hermano, y yo, ¿estamos amando a nuestro prójimo? Porque nuestro prójimo, como lo hemos dicho muchas veces, no es solamente el hermano que me cae bien, no es solamente mi familia, no es solamente el vecino que me tiene buena. Mi prójimo es la persona que miente acerca de mí. Mi prójimo es aquella persona que busca que yo esté mal, que me maldice. Ese es mi prójimo. Y el esclavo de Cristo aprende a amar a su prójimo. Que el Señor nos ayude, amén. Porque a veces resulta fácil amar a nuestros hermanos, ¿cierto? A veces resulta fácil amar a nuestra familia, pero a veces resulta difícil amar a quien nos hace daño. A veces es difícil, porque tristemente hay personas que nos han hecho mucho daño y el Señor nos llama a amarlos. Y usted dirá, pero ¿cómo podemos hacerlo si me ha hecho tanto daño? ¿Sabe cómo puede hacerlo? Permita que Cristo entre a su corazón. Y el poder transformador de su presencia nos hace perdonar y nos hace amar de verdad, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude. ¿Qué más nos llama el Señor? Amar a Dios. ¿Cierto? Es el primer gran mandamiento. Toda la ley se resume en esto. Amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿cierto? Y el segundo, amar a nuestro prójimo. Qué importante es entender y preguntarnos si estamos realmente siendo obedientes al Señor. Yo le invito a que reflexionemos el día de hoy. Y incluso dentro del amor al prójimo podemos encontrar que debemos amar la iglesia del Señor. Debemos amar a nuestros hermanos. Debemos amar a nuestro hermano, aunque el hermano no me caiga tan bien, debemos amarlo. Aunque el hermano hoy que me molesta como es, no sé, florerito mesa, aquí, allá, debemos amarlo. Amar la iglesia de Cristo. El Señor el otro día nos habló en su palabra. Cristo dio su vida por la iglesia. Y nosotros somos llamados a amarla, con sus defectos, con sus virtudes, mis amados hermanos. Porque la iglesia tiene defectos, sí. La iglesia tiene virtudes también. Y debemos aprender a amarla como Cristo amó a su iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude. Y eso incluye también es amar a nuestro pastor, a nuestro siervo. Valorar y apreciar a quien el Señor puso por delante, mis amados hermanos. Usted se ha puesto a pensar en algo, y esto no lo digo para vanagloria de hombres, sino que lo digo para glorificar a Dios por esto. Usted no se ha puesto a pensar y agradecer al Señor por levantar un pastor que sea maestro. ¿No le da gracias al Señor por eso? Qué más hermoso que nuestro pastor nos disipule, que nuestro pastor nos enseñe a través de su palabra, a través de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, eso es algo que debemos agradecer. Agradecer, porque no en todos los lugares está eso, mis amados hermanos. Así que, y más encima en algunos lugares hay muchos maestros, entonces hay una mezcolanza, un enredo de doctrinas, pero acá no, acá nos disipula nuestro pastor, y eso es un motivo de agradecer al Señor, y hay que amarlo y honrarlo, mis amados. Amén. Que el Señor les bendiga. Entonces, antes éramos obedientes a la carne y a su concupiscencia, ¿cierto? Pero ahora que somos obedientes de corazón a la palabra del Señor. Ese es el segundo punto muy importante de aquel que dice ser esclavo de Cristo. Amén. Para que cuando después preguntemos si somos esclavos de Cristo, lo pensemos un poquito más. Amén. Y no solo digamos amén, sino que reflexionemos si realmente lo estamos siendo. El punto 3 que dice: el esclavo de Cristo vive en un proceso que se llama santificación. Amén. Santificación, una santificación que debe ser progresiva, es decir, debe ir avanzando, no retrocediendo. ¿Y qué es la santificación? Ya se ha explicado en este lugar, pero por amor también a nuestras hermanas nuevas, que el Señor les bendiga, vamos a explicar qué es este proceso de santificación. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, llegamos llenos de pecado, llenos de errores, ¿cierto? Y el Señor, a medida que vamos caminando, nos va limpiando, va renovando nuestro entendimiento, va renovando nuestra mente, nuestra forma de pensar, y vamos nosotros siendo cada vez más obedientes
decir que no está luchando con algún residuo del viejo hombre. Todos luchamos día a día con residuos de la vieja mujer, del viejo hombre, nuestra carne, nuestra pereza, etc. ¿Cierto? Todos luchamos con aquello hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, ¿cuál es el tercer punto? Que el esclavo de Cristo vive en constante, en este proceso de santificación, pero de manera progresiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Avanzando en el camino. Pero si nos ponemos a mirar, y digo, yo llevo 10 años en el Evangelio y resulta que estoy más mal de cómo llegué, preocupémonos. Si llevo ya 5 años, 10 años en el Evangelio y digo, todavía no puedo dejar el pecado regalón, ¿qué le dicen por ahí? No puedo dejar ese pecado que me tiene atado todavía. Pero hermano, ¿qué necesitamos para dejar aquello? Si Cristo pagó el precio, si Cristo ya hizo todo, cuando Él estaba en la cruz dijo consumado es, o sea, la obra quedó perfecta. Si usted permite que el Señor entre en su vida, como le reitero, el poder transformador de su palabra, de su Espíritu Santo nos cambia, mis amados hermanos, nos transforma. Ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Hay una transformación en este proceso de santificación, pero si vivimos 10, 20 años con el mismo pecado, preguntémonos, ¿recibimos realmente a Cristo? ¿Recibimos realmente a su Santo Espíritu? Porque su Espíritu nos amonesta, mis amados hermanos. Preguntémonos si realmente hemos recibido la gracia. Porque cuando recibimos su perdón, mis amados hermanos, entramos a este proceso. Pero a veces vivimos engañados por años, pensando que estamos llevando una vida agradable al Señor y que mi pecado es parte de, y vivimos engañados, normalizando algo que no debería ser normal. Que el Señor nos ayude. Porque ¿qué es lo normal? Que estemos en este proceso de santificación. ¿Y qué va a pasar en este proceso? ¿Vamos a tener caídas? Sí, nos vamos a equivocar. A lo mejor vamos a pecar, sí, nos vamos a equivocar. Pero no vamos a practicar el pecado, que es diferente. Cuidado con esa diferencia. Porque claro, usted se puede equivocar y el Señor es fiel y justo si nosotros confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si yo vivo en pecado, del mismo pecado, una y otra vez de manera reiterativa, quiere decir que estamos practicando el pecado. O sea, es parte de nuestra vida. No ha habido todavía una transformación. Entonces, mis amados hermanos, preguntémonos hoy. Preguntémonos, porque antes nosotros nos dejábamos deslizar, ¿cierto? Nos deslizábamos por nuestra concupiscencia, nos deslizábamos por nuestro pecado, ¿cierto? Vivíamos la vida como nos parecía mejor, ¿cierto? No había quien nos ciñera, no había quien nos dijera esto es bueno, esto es malo. Pero hoy, mis amados hermanos, si decimos ser esclavos de Cristo, nos apartamos del mal. El esclavo de Cristo se aparta del mal. Porque, mis amados hermanos, está el tentador, ¿cierto? Sí, mis amados hermanos, está el tentador. Pero el tentador nos tienta nomás. ¿Quién es el que decide pecar? ¿Y por qué pecamos? Dice la palabra que por nuestra propia concupiscencia. Entonces, mis amados hermanos, cuidémonos. Apartémonos del mal. Si sabemos que hay algún lugar que frecuentamos en el cual nosotros nos deslizamos y pecamos, apartémonos del mal. Vayámonos de ahí, no nos juntemos con esas personas. Y no quiere decir que usted sea mala persona, sino que usted se está apartando para el Señor. Apartémonos del mal, mi amado hermano. Si nadie tiene que sobreespiritualizar esto. Todos fallamos, mis amados hermanos. Todos nos equivocamos. Y si yo soy consciente de mi pecado, me voy a apartar del mal. Si yo soy consciente de que yo caigo por el vino, no voy a comprar licor, no me voy a juntar con mis amigos que beben, ¿cierto? Debemos ser conscientes y no estar probándonos, ¿no? Si yo puedo estar con mis familiares que toman y no me pasa nada. No, porque en una de esas sí cae. Entonces, mis amados hermanos, el que procure estar firme, miren que no cae. Entonces, cuidémonos, apartémonos del mal. Si nos decimos ser esclavos de Cristo, apartémonos del mal. ¿Amén? Y eso incluye apartarse muchas veces de personas, apartarse de lugares, ¿cierto? Pero que el Señor nos ayude. Amén. ¿Qué otra característica tiene el esclavo de Cristo? El esclavo busca agradar a su Señor. ¿Usted a quién estaba buscando agradar, mis amados hermanos? ¿A quién busca agradar usted?
delante. Claro que sí, debemos respetarlo, honrarlo, pero debemos no servir al ojo porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y el que anda por fe sabe que su Señor está en la iglesia, sabe que su Señor está en la casa, sabe que su Señor está en su trabajo, sabe que su Señor está cuando va al supermercado, cuando va en un taco, ¿cierto? Sabe que su Señor está ahí, cuando empieza a enrabiarse, sabe que su Señor está ahí. El que anda por fe. Entonces debemos entender que nosotros buscamos agradar a Dios, a nuestro único Señor. Amén. A Él debemos agradar y no a las personas, ni al mundo, ni a nosotros mismos. Amén. Pablo mismo nos decía, ¿cierto? Pablo decía que lo que él quería hacer, no lo hacía. Porque él era esclavo ¿de quién? De Cristo. Debemos ser imitadores de Él, ¿cierto? Como Él de Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Qué otro punto es importante? El esclavo ha crucificado al viejo hombre. O sea, el viejo hombre ha muerto. El esclavo que es verdaderamente esclavo de Cristo ha dejado morir el viejo hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios nos ha capacitado. ¿Usted sabe que Dios nos capacita? ¿Para qué? Para poder decir no al pecado. Usted y yo estamos capacitados para decir no al pecado. ¿Y por qué seguimos pecando? Porque pensamos que Dios entiende, ¿cierto? Porque vivimos un evangelio tibio, un evangelio liviano, mis amados hermanos. Y tristemente, ¿por qué pasa eso? Porque se tergiversa la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Qué otra cosa es importante? El esclavo de Cristo no necesita ver para creer. El esclavo de Cristo no necesita tener las condiciones perfectas para servir a su Señor. Si vemos ejemplos en la Biblia, ¿cierto? Los esclavos no tenían grandes riquezas, no tenían... La mayoría era bastante humilde, ¿cierto? Pobre, ¿cierto? Mis amados hermanos, el esclavo de Cristo no tiene que esperar, no, cuando yo tenga mi auto, yo voy a servir al Señor, voy a ir todos los días al culto, porque voy a tener mi autito para ir. No, mis amados hermanos. El esclavo de Cristo no necesita las bendiciones para servir a Cristo. No necesita los panes y los peces para saber que Dios es fiel y servirle. No, mis amados hermanos. El esclavo de Cristo acepta las bendiciones de Dios, pero también acepta la corrección de Dios. El esclavo de Cristo acepta que Dios nos hable con amor, ¿cierto? Que Dios nos haga nanay, ¿cierto? Pero también acepta que Dios nos corrija, que Dios nos hable fuerte, ¿cierto? Porque también el Señor nos corrige. Entonces, mis amados hermanos, que debemos entender que el siervo de Cristo no necesita ver para creer, sino que sirve por fe y sirve por amor y sirve con gozo. El esclavo de Cristo sirve con gozo. ¿Usted sirve con gozo? ¿Por qué es tan importante preguntarnos esto? Porque a veces pensamos, sí, yo soy siervo, yo soy esclavo de Cristo, pero no sé, el Señor, el pastor nos llama a juntarnos para ir a, no sé, a predicar y decimos ya otra vez siempre lo mismo. O por ejemplo cuando tenemos que venir a hacer el aseo y no sé, alguien puede decir, siempre somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre somos los mismos? ¿Dónde están los demás? ¿Lo estamos haciendo de buen corazón? Que el Señor nos ayude, entonces debemos hacerlo con gozo. Si somos siempre los mismos, gloria a Dios por eso, vamos a seguir haciendo el aseo lo mismo. Si somos los mismos predicando, gloria a Dios por eso, vamos a seguir anunciando la palabra. Amén. Con gozo. Que el Señor le bendiga. Entonces, mis amados hermanos, a veces nos pasa esto, que esperamos tener una condición, esperamos tener un estatus económico, esperamos algo para servir al Señor. Y nunca llega eso, mi hermano. Nunca va a llegar el tiempo perfecto para servirle al Señor. Hoy es el día que tenemos que comprometernos con el Señor. Hoy es el día que el Señor preparó para que nosotros le digamos, heme aquí. No esperemos a tener el auto, no esperemos a tener tal cosa, sino que hoy comprometámonos con el Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Qué otra característica hay? El esclavo es humilde y vive para servir a otros. El esclavo de Cristo sirve a otros. ¿Usted sirve a otros? Porque a veces pasa que esperamos el día de misericordia nomás para servir a otros. Pero en nuestra vida cotidiana, ¿estamos sirviendo a otros? Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, porque somos llamados a hacer misericordia, a ser misericordiosos. Y eso no solamente incluye lo monetario, sino que también incluye acciones que usted debe tener de misericordia. ¿Y cómo puede ser eso? Usted puede preguntarme. Por ejemplo, algo tan sencillo como perdonar. A veces
veces nos olvidamos de la misericordia cuando tenemos que perdonar a alguien. A veces nos olvidamos de la misericordia y nos olvidamos de que nosotros un día fuimos esos pecadores, que nos equivocamos y dañamos a cuántas personas. Y hoy nos cuesta perdonar. Y sabe que perdonar también es mirar con misericordia y entender que el otro también puede alcanzar a Cristo. Amén. Entonces debemos aprender a vivir para otros, y esto incluye, como les decía en un comienzo, mi prójimo. ¿Quién es? No solamente mi hermano de la iglesia, también es la persona de afuera, la persona que quizás ni siquiera conozco, también es mi prójimo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo vivió para otros. Él no tenía dónde repostar su cabeza. Él iba predicando, Él iba sanando, Él iba restaurando, Él iba levantando, edificando. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿Estamos levantando? ¿Estamos edificando? ¿Estamos restaurando? ¿O estamos más bien, muchas veces, en vez de edificar, nosotros estamos destruyendo? En vez de levantar, nosotros estamos haciendo, como dice el mundo, leña del árbol caído. Muchas veces somos fáciles para enjuiciar al otro, ¿cierto? Para condenar. Cuando la persona comete un error, nosotros somos buenos para decir, no merece ni perdón esa persona. Pero no nos olvidemos que si hoy estamos aquí es porque Dios nos perdonó. Y así también nosotros debemos practicar el perdón y vivir para otros. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros decimos, no, si no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cierto? Yo, Señor, daría la vida por ti. Muchas veces hemos cantado sin poner atención a la letra que estamos cantando. Y muchas veces le decimos al Señor en nuestra alabanza, yo moriría por ti. O si no te sirvo, córtame, ¿cierto? Lo hemos cantado. Pero mis amados hermanos, y muchas veces cuando decimos eso, pensamos en aquel momento cuando la iglesia sea perseguida y, por ejemplo, me quieran matar, ¿cierto? Y yo digo, no, yo soy cristiana, que me maten si tengo que morir, ¿cierto? Muchas veces podemos decir eso, ¿cierto? Si llega alguien a amenazarme, yo voy a dar mi vida por Cristo. Pero mis amados hermanos, qué difícil es a veces dar la vida por Cristo en la vida cotidiana. Nos olvidamos que nosotros debemos vivir para Cristo en nuestra vida cotidiana. No imaginarnos y esperar ese momento para dar la vida por Cristo. No, hoy tenemos que dar la vida por Cristo. Vivir para levantar a otros. Morir nosotros, crucificarnos nosotros para levantar a otros, mis amados hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude. El siervo del Señor, el esclavo del Señor es humilde, no es altivo, porque sabe que la honra y la gloria son del Señor. Y por último, mis amados hermanos, que es el versículo 22 que nos decía que el esclavo de Cristo, ¿qué heredará? Heredará la vida eterna. Miren qué hermoso, mis amados hermanos. Si usted y yo hoy decimos, yo quiero ser un esclavo de Cristo, yo quiero ser ese esclavo que sea fiel, ese siervo fiel al Señor, fiel en lo poquito, porque esto es lo poquito, pero seamos fieles. ¿Y qué vamos a heredar? La vida eterna. ¿Qué mayor recompensa, mis amados hermanos? ¿Qué mayor regalo que la vida eterna con Cristo Jesús? Amén. Si nosotros somos siervos, si nosotros somos esclavos de Cristo, nos espera esa vida eterna, esa vida maravillosa con Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ya me va quedando poquito tiempo, así que voy a tratar de hacerlo breve, unas pequeñas conclusiones, mis amados hermanos. ¿Qué es importante entender? Lo principal, ¿somos esclavos de Cristo? Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, que el día de hoy reflexionemos si realmente lo somos o no. Y si no lo estamos siendo, que la palabra nos motive a levantarnos y a ser esos esclavos que agraden a su Señor. Mis amados hermanos, aunque Dios lo honre a usted, aunque usted sepa que Dios tiene un propósito, ¿cierto? Muchos conocemos o saben el llamado que tienen en el Evangelio, ¿cierto? Hay personas que son llamadas a ser pastores, hay personas que son llamadas a ser evangelistas, ¿cierto? A ser enviados, ¿cierto? Pero mi amado hermano, aunque el Señor a usted lo honre con el llamamiento, usted siempre debe ser humilde y siempre tener el conocimiento que usted es un esclavo de Cristo. El que quiera ser el primero, hágase el último, ¿cierto? El que quiera ser el mayor, hágase el último. Somos últimos. Muchos anhelan, mis amados hermanos, el pastorado, ¿cierto? Muchos anhelan ser pastores porque tienen el concepto de que son servidos, ¿cierto?
pero el pastor es el último. Amén, mis amados hermanos. ¿Por qué es el último? Porque es el primero que abre y el último que se va, ¿cierto? El que cierra. Es último. Es el que llega de repente a las 12 a su casa. Es el último. Amén. Cuando usted ya tomó once, se acostó, está recién llegando a su casa. Es el último. Amén. Entonces debemos siempre tener los pies bien puestos en la tierra, como dice el Señor, ¿cierto? Entender, mis amados hermanos, que aunque tenga un llamamiento muy hermoso, muy grande, la gloria siempre es del Señor. Somos esclavos. Somos últimos, mis amados hermanos. No, jamás nos olvidemos de aquello. El esclavo de Cristo ama a su iglesia. No lo olviden jamás. Ama a su iglesia y ama servir a los santos del Señor. El esclavo de Cristo ama hacer el aseo porque está preparando este lugar hermoso para los santos del Señor. Está preparando, hermoseando este lugar para que adoremos el nombre del Señor con los santos. El esclavo de Cristo ama a su iglesia. ¿Usted ama a la iglesia del Señor? Amén. Debemos amarla. Entonces, mis amados hermanos, debemos entender. Porque muchos, como les reitero, muchos anhelan puestos, muchos anhelan títulos, incluso en la iglesia. Muchos anhelan puestos, lugares. Pero debemos entender que servir es un arte. Servir, mis amados hermanos, no es cualquier cosa. Y si nosotros tenemos un llamamiento, un llamado y un propósito de parte del Señor, que todos lo tenemos, pero no todos lo conocemos cuál es, ¿cierto? Debemos nosotros aprender a estar sujetos, primeramente a Dios y también a quien Dios puso por delante. Sí, mis amados hermanos. Debemos aprender a ser obedientes, primeramente a la palabra. Y si tenemos un siervo, un pastor que es conforme a la palabra, debemos ser obedientes. Cuando nos corrija, decir amén. Amén. ¿Por qué? Porque es palabra. Y como usted, bueno, el pastor siempre nos dice hay que colarlo, ¿cierto? Y para colar, ¿qué debemos hacer? Escudriñar la escritura. Así que desde hoy, mis amados hermanos, levantémonos, leamos la palabra, escudriñemos la escritura para que cuando el pastor nos corrija, digamos amén. Porque es palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y no olvidemos la misericordia. No lo olvidemos. Un día nosotros fuimos esos pecadores. Porque a veces nos pasa que hoy día que el Señor nos ha salvado, nos ha redimido, nosotros nos creemos, no sé, la guinda de la torta, nos creemos los más buenos, los más bacanes. Y no, mis amados hermanos, nosotros un día fuimos ese pecador que está ahí en la esquina tirado. Nosotros un día, a lo mejor no estábamos en esa condición, pero un día estábamos muertos igual que él. Entonces no nos olvidemos de la misericordia. Donde usted vaya, mis amados hermanos, entienda que usted es esclavo de Cristo y que debemos hacer misericordia. Porque usted no sabe si esa palabra que usted diga, esa palabra con misericordia, con amor, usted no sabe si el Señor lo está usando para traer esa alma. Amén. Así que, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Somos esclavos de Cristo. Y si somos esclavos, debemos ser esclavos de buen corazón y buenos esclavos, los mejores esclavos para el Señor. Si antes éramos ahí nomás, hoy seamos mejores. Seamos mejores que antes, no nos comparemos los unos con los otros porque todos estamos en distintos niveles en este proceso de santificación. Pero si antes éramos ahí nomás, hoy comprometámonos con el Señor. Y seamos esos esclavos fieles, esos siervos fieles, que cuando el Señor los vea diga, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gózate, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que cuando el Señor venga nos haya siendo así. Amén. Así que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para dar gracias por su palabra y para que Él nos ayude a poder ser esclavos por amor, de buen corazón. Amén. Invito a que nos pongamos de pie. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Rey amado, ante su poderosa presencia nos encontramos, Señor, dándote las gracias, Padre, por tu palabra poderosa, Señor. Gracias porque tu palabra nos corrige, mi Dios amado. Tu palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor amado. Gracias porque a través de ella, Padre, tú escudriñas hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias porque a través de tu palabra
que podamos ser siervos buenos, Padre amado, que podamos ser siervos obedientes, Señor, a tu palabra, Padre, que podamos ser siervos humildes, mi Señor amado, poder ser cada día más como Cristo, mi Dios amado, que tú nos has dejado a través de tu palabra, Señor, sus pisadas, Padre, para poder seguirlas, mi Señor. En esta hora, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya, Padre, y traiga a memoria esta palabra, Señor, para que meditemos en ella de día y de noche, Dios amado. En esta hora, Padre, entrego todo en tus manos, mi Señor, y te imploro tu bendición esa que viene de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y con gloria al Señor dejo a mi pastora. Que les bendiga grandemente. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga la palabra. Amén. Podamos atesorar en nuestro corazón. Amén. Siervo fiel, dice el Señor que debemos ser. Amén. Para poder ser bienvenidos allá arriba en los cielos. ¿Cierto? Amén. Vamos a estar pasando a adorar a nuestro Señor. Amén. Para que estemos ofrendándole al Señor. Amén. Y dando término a este hermoso servicio. Amén. Yo le digo a mi hermano corista y nos ponemos todos de pie a adorar a nuestro Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Alabanza orando provoca milagros. La oración abre los cielos para aquellos que viven con fe. Tu sola declara algo grande va a suceder. La alabanza refleja ese trono, indicando que el verbo llegó. Y la gloria que estará a su pueblo seguidor. Orando provocas milagros, cuando declaras no tu fe. Levanta las manos, porque adorando tienes poder. Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando tienes poder. Por algo provoca
fuerza. Amén. Ir alabando a nuestro Señor. Amén. Y así también se puedan realizar todos los trabajos de la semana. Así que el Señor bendiga a mi hermano corista. Amén. Y estaremos dando término a este hermoso servicio. Luego orar también por la ofrenda. Amén. Y por todos los trabajos también que se van a realizar. Voy a invitar a mi hermana Camila para que ella esté dando término a este